quién es Elisa y cómo ha llegado hasta aquí. Cuéntanos. He estado viajando mucho por Europa, por el Medio Oriente, trabajando en varios museos, espacios culturales. Ya lo estamos viendo, sector audiovisual y sector cultural. Yo creo que todo el mundo creativo, de alguna manera, se rige por las mismas normas. Hay la parte audiovisual. Ahora son siempre más enfocados en lo digital, hay siempre más experiencias inmersivas dentro de museos. Y sobre todo la perspectiva de futuro que tiene el audiovisual en este tema de cultura y museos. El resultado va a ser algo que podría impactar en las vidas de millones quizás de personas que van a visitarlo. Os hacéis una idea, todo lo que nos estáis escuchando, de la magnitud de un proyecto de este tipo. Un segundo antes de que arranque el episodio, porque quiero comentarte que Scala Freelance no es solo un video podcast, sino que es una comunidad audiovisual. Por eso hemos creado una comunidad de WhatsApp privada donde compartimos todo lo relacionado con este proyecto. Es nuestro centro neurálgico de toda la información relevante. Ahí encontrarás información sobre el lanzamiento de nuevos episodios, contenido extra que no encontrarás subido en ningún sitio y también información sobre eventos presenciales que hagamos para hacer networking. Así que ya sabes, si quieres sacarle el máximo partido a este contenido y formar parte de una gran comunidad de profesionales del audiovisual, únete a esta comunidad simplemente haciendo clic en el enlace de la comunidad que te voy a dejar en la descripción de este episodio. Es gratuito, no hay spam y creo que tiene mucho valor. Así que nos vemos dentro. Ahora vamos con el episodio. Bueno, Elisa, bienvenida a una nueva sesión de Café Freelance, bienvenida a este podcast de Scala Freelance, este proyecto. Como siempre le digo a todos los invitados, pero la verdad es que no me canso porque creo que es una cosa realmente que hay que agradecer, es tu tiempo que has sacado para poder estar aquí hoy con nosotros y poder compartir tu experiencia y tu trabajo con toda la audiencia. Y bueno, eso. Muchísimas gracias porque sé que además que te he pillado justo saliendo de una reunión, o sea que estamos intentando ahí sacar el huequecillo, así que te lo agradezco mucho y bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco a ti por la invitación y también enhorabuena por un proyecto tan precioso. Creo que es muy útil y soy muy feliz de formar parte de ello. Bueno, pues muchas gracias. Elisa, vamos a contar un poco para que toda la audiencia te conozca y sepa un poco cuál es tu perfil y cómo, digamos, has llegado hasta el punto en el que estás ahora como consultora y planificadora o planificación de museos. ¿Quién es Elisa y cómo ha llegado hasta aquí? Cuéntanos. Vale, pues muchas gracias. Bueno, intento no hablar demasiado sobre esto, pero bueno, dar una idea de mi trayectoria. Ahora mismo soy consultora en una empresa canadiense. Es una empresa dedicada a la planificación de los museos, se llama Lord Cultural Resources, recursos culturales. Lord es el apellido de los fundadores, Galen y Barry Lord, que lo fundaron en los años 80, desde hace más de 40 años que existe la empresa. Fue realmente la primera que se dedicó a la planificación de museos, que obviamente antes existían los museos, pero no había nada, no había un sector, no había una manera de pensar, una metodología de planificar museos, que al final, si tú piensas que los museos son una inversión, a veces de gastos públicos, a veces privados, pero enorme. Entonces hay que pensar muy bien en cómo van a funcionar más allá de cuando abren las puertas, y cómo van a poder seguir funcionando, operando, etcétera. Entonces esto me dedico en parte a eso, a la estrategia de museos, a la planificación de nuevos espacios culturales, no solo museos, pueden ser a veces bibliotecas, espacios de uso mixto, algo más para espectáculos quizás, luego una parte también dedicado a colecciones, a exposiciones, etcétera. Pero también soy curadora, entonces eso también forma parte de mi trabajo con Lord, porque trabajamos mucho con la interpretación, la experiencia del visitante, los contenidos, eso todo, toda esa parte. Normalmente no los primeros pasos de la creación de un museo, de un espacio cultural, el concepto y más allá. Pero también a veces trabajo con equipos externos en la creación de exposiciones. Por ejemplo, hace un par de años en Toledo, fue curadora de una exposición sobre el cine, la biblioteca
8:30 de Madrid, dedicado al cine. Y también he curado varios proyectos, etcétera. Fundé también un archivo de gráfica sociopolítica que se llama Rise, Rosa, Rage. Luego paso los enlaces a todo, podéis ver un poco las colecciones que tenemos en el archivo. Y este archivo cuenta ahora con unas 4.000 piezas físicas, pero también digitales. Son carteles, son panfletos, son pegatinas, pins, muchas cosas efímeras que se producían para causas, motivos políticos en el siglo XX. Entonces tengo más o menos, estos son donde invierto mi tiempo ahora profesionalmente, pero también a nivel personal. Creo que mucha gente entiende el sentimiento de que quien trabaja en el sector cultural no lo hace simplemente como trabajo, también es una pasión, entonces entra en cada ámbito de nuestras vidas. Empecé con esto, bueno, ya no sé, en el 2011 fue mi primer beca bueno, experiencia dentro de un museo, o el ámbito de los museos, en Venecia, en el Museo Guggenheim, Peggy Guggenheim, y de allí pasé a trabajar con subastas, con Sotheby's, por ejemplo, con una pequeña consultoría de arte ortodoxa, de iconos ortodoxos en Chipre y en Grecia. Luego de eso, trabajé un poco también en el ambiente de los idiomas, que también estudié idiomas antes de hacer mi máster en arte contemporáneo y política. Luego, durante los años, me trabajaba en el Museo Victoria and Albert, V&A de Londres, donde fui assistant curator y, bueno, curadora también de partes de una exposición que iba de revoluciones de los años 60. Luego hablaremos igual un poquito de eso porque tenía un fuerte componente tecnológico y audiovisual. Luego fui curadora de las colecciones nacionales del cine, el British Film Institute de Londres. Me mudé a Oman, a Mascate, en el 2018, donde trabajé durante un año en el nuevo, fue como el segundo museo nacional de Oman, Oman Across Ages Museum, que también tenía muchísimas producciones audiovisuales como parte de la trayectoria del visitante. Y de allí trabajé bastante en la región del Golfo Árabe, en Dubái, por ejemplo, en Dubai Expo 2020 del 2020, en Al-Shindaga, donde nos conocimos tú y yo, por supuesto, un proyecto bellísimo también. Y en varios otros proyectos de la región, en Arabia Saudita, en Qatar, etcétera. Luego volví a España en el 2020, después de un periodo breve también en Francia, trabajando como, bueno, curadora de programas de viajes para museos americanos que querían venir a Europa para conocer a sus compañeros, sus colegas europeos. Y cuando volví a España empecé como la directora de un departamento de contenidos en una empresa especializada en esto. Y a partir de ese punto he estado viajando mucho por Europa, por el Medio Oriente, trabajando en varios museos, espacios culturales, hasta que en el 2023, bueno, que sigue mucho esta vida de mucho movimiento, en el 2023 empecé a trabajar en Lord Cultural Resources. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no he contado, pero tampoco quiero entretenerme mucho en esto, pero para dar un poco la idea de lo que he hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que sobra, sobra decir nada más, ¿no? Yo creo que queda más que demostrada toda la experiencia y todas las cosas que has hecho. También quiero saludar a Adrià, que se ha conectado aquí con nosotros. Adrià, cualquier duda que tengas o cualquier cosa que te surja durante la charla, por supuesto, bienvenido. La podemos solventar si quieres al final, que vamos a, si sigues hasta el final, pues tendremos unos minutitos donde cualquier cosa que te haya quedado en el tintero, que a lo mejor no hayamos resuelto, pues te daremos un espacio si lo necesitas para hacer algún tipo de pregunta, ¿vale? Elisa, creo que, vamos, has hecho un recorrido bastante bueno sobre tu background, ¿no? De cómo has llegado
todas las partes y todos los sitios en los que has estado y cómo ha ido evolucionando tu perfil. Sí que no me ha quedado del todo claro qué se necesita estudiar para trabajar en lo que tú haces. Para trabajar en museos, en el ámbito de la cultura, depende mucho de lo que quieres exactamente. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres trabajar de curador en un museo, curador de colecciones específicas de un periodo o de una materia específica, etcétera, entonces una especialización en algo que tiene que ver con eso, por supuesto. Si quieres trabajar en algo más general, como en la creación de exposiciones temporales, como en la parte más museológica, museográfica, quiero decir, en la creación, en el estudio y en la creación de museos, normalmente lo que se pide es alguna experiencia en lo humanístico, en los estudios como puede ser de historia, de media, hasta de cine, de literatura, de lo que sea. Normalmente es lo que se pide como simplemente que, para tener una cultura general. Luego ir especializándose siempre más en cual sea algo que más te interesa. Hay cursos también, hay másters, por ejemplo, de estudios de museos, por supuesto, en historia del arte, todo eso existe también. Hay museos, por ejemplo, que piden un nivel, un máster de Museum Studies, de historia del arte, puede ser. Hay otros museos que piden un doctorado, si quieres ser como, quieres un papel más, em, decimos, senior en la institución. Pero en general yo creo que es más experiencia que nada. Eso sé que es muy complicado también, sacar experiencia, y también sobrevivir a la vez, porque muchas veces también hay que destacar que hay mucha explotación. En todos los sectores sí, pero también desafortunadamente en nuestro sector de cultura, sé que por suerte o por fin ya se va haciendo ilegal no pagar a becarios, por ejemplo, pero hasta hace bastante poco, cuando yo empecé con los museos, por ejemplo, se podía muy fácilmente no pagar a los becarios, decir, bueno, estamos regalándote una experiencia que contará para tu currículum, entonces tú nos regalas tu tiempo. Eso, obviamente, estoy muy en contra de esto, es una parte de mi filosofía de hay que hacer el ámbito, el sector cultural un lugar más amable para todos, más amable y más, con mucho más cuidado, con más atención a las personas. Pero bueno, Precisamente, Elisa, por eso está también este proyecto, ¿no? Donde uno de los leitmotiv un poco que lleva el proyecto es, digamos, hacer el sector audiovisual un lugar mejor. Y precisamente ese lugar mejor es intentar tener una calidad de vida mientras uno se dedica a algo que le apasiona. Y compensar el work-life balance un poco, ¿no? Que no todo sea trabajar y dedicarte al trabajo, sino que también hay que vivir y hay que poder disfrutar del camino, si no, el camino se hace demasiado pesado. Y también, precisamente, este proyecto está hecho porque suele ser, muchos de nosotros somos freelance, vamos un poco por independiente y suele ser muy solitario el camino. Y ujú. precisamente estamos haciendo este tipo de contenido, este tipo de proyectos para que no nos sintamos solos, ¿no? Y al final nos sintamos entre todos arropados y creemos comunidad y bueno, nos apoyemos entre unos y otros, porque al final estamos todos, ya lo estamos viendo, sector audiovisual y sector cultural. Yo creo que todo el mundo creativo, de alguna manera, está afectado de la misma forma, ¿no? Se rige por las mismas normas. Sí, sí, sí. No, no, lo has dicho perfectamente. Este proyecto tuyo es un ejemplo perfecto de cómo la solidaridad, también de ayudar a la gente, de saber cómo entrar en el sector, también de conocer a otra gente que también le pueda dar una mano, porque eso hay que decirlo también, es que muchas veces pensamos bueno, no sé cómo esa persona ha llegado a donde está ahora. Yo también lo he pensado muchas veces en mi vida, pero luego son personas, entonces son contactables. Puedes escribir un mensaje por LinkedIn o por otra plataforma. No hace falta tampoco conocer a la persona para pedir una información, lo que sea, porque yo creo que al final eso hay que ser más solidarios y apoyarnos
entre nosotros y eso muy importante. También para diversificar el sector, porque si pensamos que, bueno, vuelvo siempre a los museos porque es lo mío más que nada. em, que antes, o bueno, hasta ahora también, mucha gente que viene de familias adineradas empiezan a trabajar en museos o en el sector de subastas de arte contemporáneo o en las galerías, en la parte comercial del arte contemporáneo, simplemente porque tienen los contactos o se pueden permitir de trabajar gratis o lo que sea. Y eso nos permite siempre a gente que no tiene esa suerte de apoyo familiar, financiero, am, y también, bueno, necesitamos diversificar el sector de muchas maneras. No hablo simplemente de dónde vienes, pero también de muchos puntos de vista, de países diferentes, de gente que viene de experiencias personales diferentes y no todo es porque has estudiado historia del arte o museos, que eres la persona adecuada para hacer un X trabajo. Am, Bueno, me alegro de este momento reivindicativo, ¿no? Y espero que precisamente con la charla de hoy acerquemos también una industria que quizás no es tan conocida dentro del sector audiovisual, bueno, que es la industria de los museos, pero como tú decías al principio, es una industria muy grande, donde se manejan grandes presupuestos, donde además hay una recurrencia de proyectos, porque un mismo museo durante el año normalmente hay exposiciones efímeras y exposiciones más temporales, ¿no? Pero siempre tiene que haber un contenido dentro de ese museo que tenga contenido para que sigan llegando personas y siga siendo interesante, ¿no? sí. Entonces esto nos da una recurrencia de proyectos que es bastante interesante de cara a, bueno, a que surjan proyectos, trabajos, etcétera. Así que ahora que te hemos conocido un poco mejor, hemos conocido también tu background, hemos conocido qué se puede estudiar y también has hablado muy bien sobre, oye, muchas veces no es tanto tener un máster o una cosa concreta porque al final cada museo y cada proyecto tiene unos requerimientos particulares, ¿no? Lo importante sobre todo es, bueno, ser una persona que te guste el ámbito, que estés interesado, mostrar actitud, aparte de aptitud, y, y bueno, contactar con las personas que lleven un poco la dirección del museo y demás para ver si surge algún tipo de oportunidad, que estaremos luchando porque sean remuneradas y no sean, digamos, sin remunerar. Bien, una vez que hemos hecho este primer landscape, así un poco de tener esta imagen, ¿no? De la situación de la cultura, los museos y demás, y hemos entendido esto, me gustaría preguntarte, ¿cómo funcionan los museos? O sea, ¿cómo funciona tu trabajo? ¿Puedes poner un ejemplo de, oye, mira, me llega un proyecto, no hace falta que nombres un proyecto en concreto, simplemente me llega un proyecto, ese proyecto nos llega, yo tengo que hacer esto, lo otro, tal, no sé cómo funciona. ¿Nos puedes contar un poco cómo es todo eso que hay detrás? Por supuesto, y creo que también es el momento para distinguir un poco cómo intenté hacer, pero que ahora que trabajo con la fase de planificación, estrategia, de concepto, antes trabajaba más con la implementación, entonces la producción e implementación de la museografía, de museos, así que tengo un poco la experiencia de ambas partes de la trayectoria. Si doy un ejemplo ahora, por ejemplo, donde estoy ahora, hacemos, como dije, planificación, estrategia, concepto. Puede ser que damos un ejemplo más con quizás que un gobierno, un ministerio de cultura publique un anuncio que quiere hacer un nuevo museo sobre, no sé qué, podría ser historia natural, podría ser el nuevo museo nacional del país, lo que sea. Llegan muchos. A veces publican este anuncio para que lo vean todos, a veces invitan específicamente a ciertas empresas que respondan al anuncio, entren en la competición, Y una licitación se llama aquí, ¿no? exactamente la licitación, el proceso ese. Y con este proceso, bueno, no voy a entretenerme mucho en esto porque vamos a que hemos ganado el proyecto. Perfecto. Fantástico, momento celebración. Pero luego, momento de mucho estrés también. ¿Cómo vamos a ver este proyecto ahora? Claramente hay que pensar mucho en todo lo que pide. A veces piden una parte creativa de los contenidos, que va a ser la narrativa, qué historias queremos abordar en el museo
cómo va a ser la experiencia del visitante, la interpretación, entramos un poco más en ideas de diseño. Esto es más para luego, pero también hay que tener más o menos una idea de lo que quiere o qué es la visión del cliente desde ya. También en la parte financiera, la parte operativa, la parte también del edificio mismo. No digo la parte arquitectónica, a veces sí damos también una mano con acompañar al cliente en el proceso de la selección de los arquitectos. A veces ya tienen un arquitecto. Tenemos en nuestro equipo arquitectos que también pueden dar una mano o, bueno, aportar sus conocimientos también a sus procesos. Es decir, Elisa, estamos hablando que desde el inicio, o sea, es planificar un museo desde cero, ¿no? O sea, Exactamente, total. A veces con solo simplemente una idea bastante vaga por parte del cliente de lo que quiere hacer. A veces tienen una idea más clara, pero tampoco quieren compartirlo para no influir demasiado en las respuestas creativas de las empresas que responden a la licitación. Entonces depende, pero muchas veces sí es crear desde cero, cero, como dices tú. Y eso es algo súper bonito, pero también es algo que hay que tomar muy en serio, es un encargue, porque al final esto, el resultado va a ser algo que podría impactar en las vidas de no sé cuántas de miles, de millones quizás de personas que van a licitarlo. Entonces es algo que hay que, bueno, saber esto, pero bueno, ya entramos en los detalles porque todo se hace por etapas pequeñas. Em, y, am, y así, entonces ya empezamos un proyecto, una reunión con el cliente, hablamos un poco de lo que, cómo va a funcionar, lo que es la visión. Un taller de visioning workshop se llama a veces, para realmente escuchar al cliente, a otra gente importante del proyecto, y qué es lo que quieren, qué es lo que ven. A veces eso hay que modificarlo un poquito, aportar nuestros conocimientos también como profesionales del sector, darles ideas de lo que ya existe. Puede ser que existe algo muy parecido ya geográficamente muy cerca también, entonces hay que pensar en cómo diversificar, distinguir este proyecto de otros. Lo que hay en el mundo a nivel de museos o espacios relacionados. em, y luego llegar a lo mejor de todo. Queremos hacer un museo de clase mundial, un museo que será lo mejor de su ámbito, sí, hacerlo único. hacerlo único, exacto. Todos hablamos de querer hacer las cosas únicas y eso es donde está realmente no sé, el reto, pero es un reto precioso también. Entonces, con más interacciones, también con las comunidades, es que hay que hacer también a veces, bueno, siempre hay que hacerlo, depende de quién hacerlo, porque hay empresas especializadas también en hablar con públicos, con los eventuales públicos del museo. A veces nosotros lideramos estos talleres en los que hablamos con la gente que va a venir de visitantes luego para entender lo que ellos quieren o esperen de un nuevo espacio, porque lo hacemos para ellos al final, para los públicos. Eso es el cliente final, realmente el público, no necesariamente, bueno, sí, la persona que nos paga, pero también el público que lo va a visitar. Em, Como las películas, ¿no? Es el director o directora de la película, pero a quien realmente está haciendo la película es para el público. Le tiene que gustar al público. Cada obra de arte es completo cuando venga alguien a verlo. Eso es, exacto, totalmente esto. Em, pues hablamos también dado que estamos un poco más enfocados en lo audiovisual, hablamos de todas las maneras de interpretación para los contenidos. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar más en la parte de contenidos porque es lo mío. Creo que está más vinculado con lo audiovisual, obviamente. Em, entonces, ¿qué son los parámetros de los contenidos? ¿Qué van a ser geográficamente, históricamente? Am, ¿De qué trata este museo? Luego empezar un poco más a distinguir los temas, los subtemas, las historias, eventualmente, siempre entrando más. Es un proceso iterativo, acercándonos más a las ideas principales del museo. Y luego, ¿cómo van a ser las maneras de interpretar todo este contenido? Ya estamos llegando. Que obviamente hay
las piezas, esperamos. Hay colecciones de algún tipo, igual no, igual hay que construir colecciones, igual hay que pensar en un museo que no contará con muchas piezas físicas. Am, Luego, eso es una parte, luego hay los textos, los gráficos, etcétera. Hay la parte audiovisual. Por supuesto, los museos ahora son, como sabemos todos, son siempre más enfocados en lo digital. Hay siempre más experiencias inmersivas dentro de museos. Si pensamos que hace, no sé cuántos años, hace 20, 30 años, lo audiovisual en un museo era simplemente una cosa muy puntual, un vídeo, una, Una música de fondo. una música de fondo, exacto. Un audioguía, si tenías suerte. Algo muy, muy, muy puntual que era para cumplir algo muy específico, como explicar una cosa que no se podía hacer a través de un texto, a través de una pieza. Aquí, por ejemplo, si quieres, puedo traer el trabajo que hicimos en conjunto, que fue donde nos conocimos para Shindaga Dubai Museum. Y ahí, por ejemplo, hubo mucho audiovisual Total. donde precisamente, como estás comentando, había a lo mejor salas donde no hay tanto material porque no se ha podido rescatar, porque no existe, por lo que sea, y entonces se recrea de manera digital a través de, pues eso, manuscritos que a lo mejor hubo, información que se tiene, etcétera, se Sí, pone todo en común y hicimos música, hicimos efectos de sonido para ambientar una sala, hicimos vídeos audiovisuales recreando escenas o a lo mejor simplemente ambientando un desierto en este caso, ¿no? Para que esa persona que a lo mejor esté leyendo ese texto se sienta un poco sienta la identidad, ¿no? De dónde viene eso, ¿no? total. Es exactamente esto, porque como dije que antes era una cosa como, bueno, un vídeo para explicar algo, porque sí. Pero ya ahora con la tecnología que tenemos, es que se puede crear mundos enteros nuevos a través de la tecnología dentro de los museos. No tiene que ser tampoco un ambiente inmersivo, pero puede ser por muchas de las nuevas tecnologías que estamos utilizando. Como dices tú también, donde estuvimos trabajando en una de las temáticas era la comida, ¿no? Entonces la comida es algo, sí que es algo muy visual. Por supuesto, por eso también habéis creído películas preciosas también, los procesos de la creación de comidas, etcétera, em, cómo se cocina, cómo, no sé, ir a coger a dátiles, me recuerdo, muchas más cosas. Pero también es algo muy intangible, es algo que, bueno, es tangible en sí, es algo físico, pero luego no puedes exponer Sí, es un algo plato en. perecedero, digamos, no puedes dar una comida Exactamente, expuesta, ¿no? sí, sí, eso. Y los procesos también, es que se puede tener eventos en directo de una persona que demuestra cómo se cocina, Claro. no sé, talleres, pero no, algo que luego dura y que está siempre, que el público, si el visitante decide venir un domingo a las 6 de la tarde, si está abierto, no, no es que va a encontrar un evento en directo de algo. Entonces, con un audiovisual, con una película, un ambiente inmersivo, ya es como si en cada momento del día puede tener esa experiencia de encontrarse dentro del momento que explica, que no solo que explica, porque lo audiovisual al final no tiene que ser, no realmente no es ya algo didáctico, sino es algo experimental. Y yo creo que eso es la diferencia, es crear mundos o crear momentos que sin eso no se podría tener en esa locación. Oye, espera, antes de seguir con el episodio, déjame recordarte algo. Y es que en la comunidad de WhatsApp de Scala Freelance es donde está toda la información relativa a este proyecto. Y además es gratuito, hemos pensado en tu privacidad para que nadie pueda ver tu número de teléfono y no es un grupo de WhatsApp donde se abarrota de mensajes y se convierte en un infierno. Así que bueno, te animo a que te unas a esta comunidad, que dentro de esa comunidad rellenes el formulario donde añadas tu información de contacto, tu información profesional, porque así podrás unirte a una gran comunidad de profesionales del audiovisual y usaremos toda esta información que nos vayáis dejando para generar futuras sinergias y eventos de networking. Sin más, simplemente te repito que para meterte en esta comunidad simplemente te tienes que ir a la descripción de este episodio y ahí encontrarás el link para unirte a la comunidad directamente. Bueno, y ya no te molesto más, volvemos al episodio. Yo creo que lo que hace es potenciar la narrativa y el mensaje del museo. También, como tú dices, es una experiencia inmersiva porque te traslada de alguna manera. Luego también, al final nosotros
ya estamos acostumbrados a todo consumirlo de manera digital, ¿no? Con lo cual, Exacto. casi que es la única manera en la que tenemos paciencia y entendemos el contenido, porque si nos ponen de repente un pedazo de libro y tal, o mucho texto, no le dedicamos el tiempo, no tenemos la paciencia para Total. poder asimilar el contenido. Sin embargo, cuando te pone un audiovisual medio interactivo, medio tal, al final, de manera inconsciente estás entendiendo de qué va el proyecto, estás entendiendo la cultura, etcétera. Y por último, por intentar definir qué es lo que hicimos en este caso práctico, que estabas hablando, Elisa, sobre la comida, también para que a la audiencia le pueda servir de ejemplo. Nosotros aquí lo que hicimos fue grabar comida real, pero lo grabamos de manera, desde un plano cenital, o sea, desde arriba, y Ujú. entonces ese plano luego lo intentamos integrar sobre una bandeja metálica que estaba puesto en una habitación, ¿no? De tal manera que había una, o sea, se quedaba la comida, digamos, ahí perenne, pero había una interacción, un movimiento, etcétera, y daba la sensación de que había comida en la mesa, ¿no? Y creo que ese tipo de cosas, pues, es una solución audiovisual muy potente. Y a mí, desde luego, en ese proyecto sí que me hizo ver bueno, pues la importancia que tiene el audiovisual y el poder que tiene y sobre todo la perspectiva de futuro que tiene el audiovisual en este tema de cultura y museos. Eso sí, lo has dicho perfectamente. Creo que este proyecto, de hecho, que volvemos a hablar de ello, que realmente es un muy buen ejemplo, de cómo explicaste tú con el posicionamiento del cámara, que también me hace pensar en, bueno, la idea de sentirte dentro de un espacio o de estar en un lugar, en un contexto donde no realmente estás en el museo, pero te sientes como transportado a otro lugar. Me recuerdo que, bueno, cuando trabajaba en el Victoria and Albert Museum en Londres, experimentamos bastante con lo audiovisual en nuestras exposiciones, que ahora, bueno, estamos hablando de hace hasta 10 años, pero bueno, que en el momento fue bastante innovadora. Pero un ejemplo de una exposición que hizo una amiga mía sobre el ópera, entonces la música del ópera, utilizaron, que igual ahora es menos nuevo, pero la tecnología de sonido binaural, y lo emplearon como para dar la impresión al visitante de sentirse como si estuviera en el medio de la orquesta Sí, esto se hace con la ¿no? tecnología Dolby Atmos ahora, pero bueno, también se puede hacer con sonido binaural, ¿no? Que se le llama, Sí. donde por simplemente técnicamente somos capaces de crear una esfera sobre la persona que está en el centro y a Ujú. partir de ahí podemos posicionar las voces donde queramos y movérselas por su entorno. De tal manera que, por ejemplo, en el caso que está explicando Elisa, podemos simular, aunque una persona está en el centro de una ópera, ¿no? Y tiene todos los cantantes a su alrededor cantando sobre esa persona. O sea, creo que es una experiencia muy, muy potente y una tecnología que tiene muchísimo potencial en el audiovisual de museo, vamos. Exacto, y eso porque te hace sentir como no solo visitante, sino participante. Y yo creo que es una distinción también muy importante en los museos, como van cambiando en el día de hoy, que no somos solo visitantes que vamos para aprender y para escuchar, para que nos digan cosas o que nos cuenten cosas, sino que vamos para participar, para hacer parte de lo que, no, lo que tienen que ofrecer. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede hacer esto en un caso muy específico, por supuesto. Em, bueno, pensando en otras maneras, recuerdo donde trabajaba antes, había un departamento de innovación, y ellos escaneaban en 3D piezas. Por ejemplo, habían escaneado todos los contenidos de la tumba del Tutankamón. Habían escaneado piezas que, bueno, dando un ejemplo más local, en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, también podéis ver pantallas allí donde con escaneos en 3D de piezas, bueno, arqueológicas, que son también muy frágiles o que simplemente no o están expuestos igual las piezas originales, pero tú dentro de una vitrina lo ves de un lado, un ángulo, pero en la pantalla con este escaneo en 3D tú puedes manipularlo para verlo desde donde quieras tú. Si quieres ver lo que hay debajo, vale, ves a mirar eso.
a veces no hay mucho, a veces hay mucho, y nunca se expone, o casi nunca se expone una pieza como de pies arriba. Entonces, siempre da más como ayuda a la tecnología. En este caso, por ejemplo, a democratizar la cultura, que la gente puede venir y hacer con sus propias manos, experimentar cómo quieren hacer sentido para ellos mismos de esta historia, de este patrimonio que también es nuestro al final. Entonces, bueno, hay casos infinitos de cómo la tecnología está como ayudando con la democratización, con la descolonización también de los museos, así que todo el mundo. Bueno, yo creo que precisamente uno de los motivos por lo que yo quería que estuvieras aquí hoy con toda la audiencia y con nosotros es porque precisamente yo veo que hay muchísimo potencial en el audiovisual, en el tema de la cultura y los museos, y que va a ir a más, incluso ahora con la realidad aumentada, la realidad virtual, gafas de inmersión, etcétera. Creo que cada vez vamos a tener más tipos de experiencias de este tipo implementadas en museos. Y Sí. yo aquí veo mucho potencial a futuro para todos los profesionales que estamos dentro del sector audiovisual. Así que por eso también era un motivo y por eso hemos, digamos, llegado a este punto, ¿no? Porque creo que era importante poder escuchar desde una persona experta que trabaja en museos la importancia que ya le estás dando y bueno, y cómo desde hace ya 10 años en Londres ya se estaban haciendo cosas, cosas bueno, que eran bastante en aquel momento innovadoras, ¿no? Y cada vez vamos a ir más por ahí. Me gustaría también, por terminar de entender cómo funcionan los proyectos de museo, has explicado perfectamente, oye, mira, llega una licitación, diferentes empresas se presentan, la empresa que gana la licitación pues se le concede el proyecto. Supongo que hay dos tipos de proyectos desde 000 que hay que montar incluso el museo y proyectos donde el museo ya está abierto, simplemente lo que hace falta son nuevos contenidos o generar durante un año, 2 años, lo que sea el contrato, ¿no? Vamos a poner que, por ejemplo, el museo ya está abierto y os llega un encargo de un proyecto que va a durar un año, ¿vale? Por ejemplo, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿hay un una exhibición y un post-exhibición? ¿O cómo funciona? Porque normalmente en el audiovisual sí que es muy así. No sé si vosotros también tenéis como 3 etapas muy claras o no, o una vez que exhibís ya termina vuestro trabajo. No sé muy bien cómo funciona. Bueno, si es un museo que ya está abierto, por ejemplo, un proyecto temporal podría, bueno, en muchos casos sería una exposición temporal, podría ser también un programa público o de eventos, etcétera, que dura lo que dura. Em, Hablamos más bien de una exposición para dar ejemplos. Depende a veces si bueno, siempre todo depende del dinero disponible para hacerlo. Eso es, Pues, tristemente, es el punto de salida de todo. Entonces, con los presupuestos de que uno dispone, puede luego hacer propuestas que van alineados o más o menos alineados, o se espera alineados con ese presupuesto. Em, Normalmente una exposición temporal, el la organización, la institución, el museo, no va a querer gastar tanto dinero si es una exposición. Bueno, depende. Si creen que va a poder viajar después, se va a hacer una exposición itinerante y que también va a salir también más dinero de su tour. No solo es dinero, porque también es la idea de dar oportunidades a públicos diferentes, de ver cosas diferentes. Entonces, muchas yo creo que veces. hay más que dinero, es aceptación por parte de la taquilla, que veas que realmente despierta interés, ¿no? En la exposición. Exactamente, hay en parte eso. Bueno, sobre todo va de esto, de que merece la pena hacer la exposición y que va a tener un cierto impacto, porque si no, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué invertir ese dinero en hacerlo? Am, Museos, exposiciones permanentes dentro de museos que van a durar normalmente la vida, la duración de vida una exposición permanente
puede ser a veces hasta 20 años. Hay que ir cambiando los contenidos, por supuesto, pero normalmente no se cambia la exposición entera sean las colecciones permanentes o lo que sea, durante mucho tiempo, simplemente porque es muchísimo trabajo hacerlo también. Am, una exposición temporal, por supuesto, que va a durar muy poco. em, Suele haber un poco menos dinero disponible para hacerlo, entonces eso significa que las producciones audiovisuales o los elementos tecnológicos, por ejemplo, igual no siempre, pero igual no van a ser tan Sí, elaborado. grandiosos, exactamente elaborados. A veces sí, a veces no, depende, y depende siempre del museo específico. Em, lo que siempre hay que tener los expertos en hacerlo. Entonces, empresas especializadas en producción, hay empresas museográficas, por supuesto. Muy pocas veces tienen las capacidades de hacer producciones enteros ellos mismos, por lo cual van a productoras, a empresas especializadas en la tecnología y en la audiovisual. Con la idea de lo que es el concepto, pasan el concepto al equipo, hacen un primer bocete, una idea de lo que entienden de la descripción, de la información de que disponen, y con esa información ya van avanzando una idea de guión, una idea de lo que podrían ser los contenidos, siempre pensando en quiénes van a ser los públicos. El desarrollo del guión suele ser por parte de un guionista especializado, entonces puede ser que a veces el guionista sea alguien del museo que conoce muy bien la materia. A veces es una persona, un guionista especializado en escribir guiones sin especialización en una cosa concreta, Todo esto sino hablamos de la etapa pre, ¿no? exactamente la preparación Yo creo que puede ser incluso la etapa que más tiempo puede llevar, ¿no? A veces sí, porque simplemente es que hay que llegar a dar al cliente lo que quiere. Y a veces los clientes no tienen muy claro lo que quieren. A veces sí, es algo que es imposible hacer o es algo que, bueno, una idea muy clara, perfecto, vamos a por ello y lo sacamos en uno de los primeros momentos. No funciona siempre así. Entonces es que hay que ir experimentando, tomándose una idea, haciéndose una idea del estilo que quiere, no solo lo que quiere el cliente, sino usando obviamente el conocimiento creativo y lo que piensa, lo que sienta el equipo de producción. Y realmente aportando, porque precisamente por eso te están contratando, ¿no? Total. Para poder aportar tu expertise y tu, oye, por aquí sí, por aquí no, esto ya se ha probado, no funciona, ya aquí tienes los Total. donde no funciona, etcétera, ¿no? Es buscar ese equilibrio entre la visión del cliente con lo que tú puedes añadir como con tu expertise, tu sabiduría Y digamos que una vez que ya te han aprobado la idea, entonces empieza la etapa de producción, que es donde sí, tú decías que, oye, pues se generan todos los contenidos, ya sean diseño gráfico, audiovisual, luego también contenido físico, pues hay que conseguirlo en algún sitio, etcétera. total. Y ese, o sea, por tener horquillas de tiempo de cuánto puede llevar trabajar, por ejemplo, en un museo, no sé, por tener horquillas también para que los compañeros sepan, oye, pues un proyecto de este tipo, Sí. puedo llevarme un año haciendo esto, puedo llevarme meses o semanas. Sí, sí, exacto. Depende de la cantidad de producciones que hay. Si es un museo, una exposición muy tecnológica, si hay mucho enfoque en ello, o si hay momentos puntuales, por ejemplo, un teatro, una sala de orientación súper inmersiva, o si es simplemente, bueno, simplemente no es nada simple, pero poner algunos puntos audiovisuales a través de la exposición. Entonces, depende muchísimo. Si, por ejemplo, estamos hablando de, bueno, ya sabemos que hay 10 producciones que hay que hacer. Tenemos, suele haber un par de años de preparación para una nueva exposición temporal, para un museo nuevo. Suele hacer falta mucho más que esto. Depende. Para una exposición temporal tenemos un par de años de preparación. El momento de que entren las productoras, eso suele ser un poco más
detrás de la planificación curatorial dentro del museo, del equipo que está pensando en, bueno, qué son los temas, etcétera. Luego, cómo vamos a hacerlo. Luego contraten a estas empresas especializadas y luego en ese momento igual les queda la mitad del tiempo desde cuando empezó el proyecto con la semilla de lo que va a ser. em, y con ese tiempo hay que, a veces hay producciones que se pueden hacer en 2 meses. No es lo ideal, lo sabemos todos que es casi imposible hacerlo bien en ese tiempo porque hay que pasar por el concepto, el storyboard, el diseño de experiencia del usuario, luego toda la parte técnica, luego la producción mismo de los contenidos, como dijiste tú, es un proceso que puede ser muy largo porque depende si luego es algo crear nuevos contenidos, hay que ir a filmar, a grabar, hay que hacer una animación, hay que buscar un artista, un ilustrador o un alguien que pueda hacer esa parte, o igual es trabajar con otros materiales para y grabar eso. Entonces hay toda esa parte. Luego hay licencias de imágenes que hay que buscar. Entonces la imagen perfecta igual existe, pero se puede utilizarlo, no siempre, porque no sabemos de dónde viene, no sabemos con quién ponernos en contacto para pedir los derechos de usar esa imagen. Em, Luego hay que ir a buscar otra cosa, si eso no sabemos cómo pedir el permiso, vamos a buscar imágenes Y alternativas, alternativas, ¿no? que Claro. igual no son las perfectas, igual cambia un pelín también el storyboard gracias a esto, porque simplemente no existe el material, no hay el tiempo ni los recursos para hacerlo desde cero. Entonces todo esto es parte del proceso. Pero, Y, o sea, si me dijera en un mundo idílico, y por dime, darle, digamos, como horquilla de tiempos a los compañeros. ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una producción. Es que todo es un mundo. Es No que sé, esto es como, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer una peli? Bueno, pues depende de qué peli. Si es una peli donde todo es CGI, digamos, que lo tienes que hacer de manera artificial, o es una grabación y a lo mismo es una sola localización, toda la película, o tienes que explotar 5 coches, un avión y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, entiendo que es difícil, bueno, pero simplemente creo que nos hacemos una idea de, con todo lo que estás contando, pues todo el trabajo que hay ahí detrás para llegar al momento de la exhibición. O sea que sí, todas estas cosas que te muchos estás meses. contando Sí. es genera contenido, que el cliente te lo apruebe, luego por supuesto feedback de arriba para abajo hasta que más o menos se tiene la dirección, luego la producción, etcétera. Así que yo creo que bueno, y mi única pregunta, y ya cerramos esta parte, es una vez que se hace, digamos, llegamos a esa apertura del museo con ahí termina el trabajo. No, claro que no. Que ya tenemos la producción. Uf, periodo estresante pasado, sí. Y se Pero abre, luego y se se abre el abre. museo. Perfecto, muy bien. Está instalado. Esperamos sin muchos problemas, porque puede ser que hay problemas en la instalación o que funciona perfectamente el día que No, eso abre. va estupendamente. Exactamente, o esperamos por lo menos en la fiesta el vernissage, cuando abre el museo De para la inauguración, ¿no? fiesta, la inauguración, que sí, que todo funcione perfectamente. Por lo cual hay muchos técnicos que están esperando por si acaso, por si hay un problema y no. Luego, cuando está ya funcionando el museo, cuando está ya tu pieza, estamos hablando de una producción audiovisual ya en sitio, no acaba allí porque puede siempre haber fallos técnicos o cosas que pasan que cuando hay, no sé, el contexto de que funciona en mi pantalla en casa o cuando lo probé en el museo y todo el resto estaba apagado, vale, funciona, pero cuando está todo apagado, cuando está todo funcionando, cuando está el público dentro, cuando hay gente que están tocando cosas que no deberían tocar, cuando, no sé, hay un corte de electricidad, no sé cuántos problemas técnicos también se pueden tener. Siempre cuando hay cosas que no funcionan, hay que volver siempre al equipo técnico para pedirles que vengan a ayudar, o si algo deja de funcionar, si está sincronizado con otra cosa, que esa otra cosa no funciona, no sé. Luego hay todo eso, es el software, el hardware, hay que pensar en ambos lados y todo lo que no se puede prever.
que podría pasar también. Entonces, esperamos que no haya muchos problemas, pero bueno, siempre eso. Luego hay cosas que cambia algo, cambia una información muy integral, muy importante dentro de la producción, porque la producción va de un tema muy contemporáneo de que está saliendo ahora en las noticias. Luego cambia algo, Que ha quedado descubrimos que obsoleto o lo que sea, ¿no? sí, que hay un error de un hecho que pusimos mal o que ahora se ha podido verificar y no es así. O hay otra cosa, hay una conclusión más allá de lo que vimos en el vídeo. Es súper importante que se abarque eso, que esté incluido en la producción. Entonces, igual, pequeños cambios haría falta también pedir. Eso depende si es una exposición temporal que solo va a durar 2 meses más o 2 semanas más. Probablemente se lo deja allí, igual se pone al lado como una pequeña gráfica, una cosa del equipo curatorial que pone como que, bueno, que algo ha cambiado, entonces hay que añadir esta información. O si es algo en un museo, obviamente en una exposición permanente, en ese caso más normalmente se cambiaría algo, se pediría un cambio a la producción para que sea lo más correcto posible para los avances. Y Vale, o sea, luego, bueno, y no, la única cosa es la desinstalación al final, que allí termina. Pero porque sí, claro, también hacéis la desinstalación. exactamente, hay que instalarlo, hay que desinstalarlo, eso es algo temporal. Y entonces todo eso hace parte de los técnicos vienen a hacerlo, a deshacerlo. Y bueno, eso es. Bueno, yo creo que, a ver, aunque no tenemos datos concretos, sí que te hace, o sea, que yo creo que os hacéis una idea, todos los que nos estáis escuchando, de la magnitud de un proyecto de este tipo y que son cuestión de meses, bastante trabajo, Sí. pero también tiene una parte buena y es que al final hay una recurrencia, con lo que decía al principio, ¿no? Una recurrencia de proyectos, de estar siempre, pues eso, ahora hace falta una cosa, otra, tal, y bueno, yo creo que todo eso se prevé en la facturación, en los presupuestos y todo esto para que realmente salga a cuenta pues, tener un proyecto de esta envergadura y de este tiempo, ¿no? Siempre pensando que no es como estamos hablando ahora ya lo sabéis, si en algún momento os toca presupuestar para un museo, no es simplemente hago el proyecto y ya está, sino que tiene que haber pues, una fase previa, luego una fase de producción y luego la fase de post que puede estar también por ahí. Elisa, estamos ya en la recta final de la charla. Simplemente quiero preguntarte, es una pregunta recurrente que le hago a todos los invitados. ¿Tú estás usando, estás viendo implementación de la inteligencia artificial ya en tu negocio? Sí, es que es imposible allá evitar la inteligencia artificial, está entrando en cada sector, en cada negocio. Em, Me he enterado de que hay gente que use la inteligencia artificial para crear imágenes conceptuales de exposiciones, que por supuesto usan para escribir textos. Es que hay de todo, es que eso no es simplemente en los museos, es solamente allí, es que existe en la academia, en todo. Entonces, que por supuesto que va a entrar también en el ambiente de los museos. Lo Y que nos dime, o sea, dime, positivo, o sea, ¿cuál es tu actitud? ¿Positiva o miedo? Un poco las dos cosas, porque al final, como dicen, no se puede evitarlo, entonces más que nada hay que saber utilizarla de forma inteligente para que te facilite el trabajo, no que lo haga para ti, sino que te permita dedicar tu tiempo a cosas que solo tú puedes hacer. Entonces lo fundamental creo que es que hay que pensar muy profundamente y luego implementar políticas para el uso de la inteligencia artificial en cada museo, en cada empresa dedicada a la museografía, en el sector cultural en general para ir refinando también estas regulaciones sobre con los avances de la inteligencia artificial en el tiempo. Y bueno, lo único que quiero también destacar, o lo más importante para mí destacar, es que no podemos arriesgar que los museos poco a poco se transformen según la inteligencia artificial, sino que tengamos una maneja informada, experimentada, innovadora de su uso, am, porque al final los museos son la entidad más confiable de la sociedad civil. Según hay muchas encuestas en esto, y hay gente que dice que los confían más de los museos que cada otra entidad, sea el periodismo, por supuesto los gobiernos, los ONGs también, hasta más que los investigadores y científicos
es que los museos tienen un posicionamiento en Sí, la una sociedad. autoridad, digamos, ser una Exactamente. autoridad en la información en la que te dan, donde la información que haya en un museo la tomas como 100% verídica, no la cuestionas de ninguna manera. No, bueno, a 100% no sé, pero que es más fiable lo que te cuenta un museo que lo que te cuenta cualquier otra fuente. Y yo creo que esto es algo que hay que respetar, es algo precioso, pero también significa que tenemos muchísima responsabilidad los que trabajamos en este sector hacia el público, no solo los curadores, los directores de museos, la gente que trabaja con comunicaciones y marketing, sino también en cada pequeño detalle que en las producciones audiovisuales también es que cada cosa tiene que ser muy rigurosa. Hay que, cada cosa que se expone, que se crea, tiene que ser lo más fiable posible, lo más cerca de lo real posible, bueno, de los hechos, de dar también espacio a más voces, que no haya solo una voz de autorización, de autoridad, perdón. Entonces eso yo creo que hay que siempre hacer de todo, incluso con la inteligencia artificial, para seguir respetando este gran encargo que tenemos hacia la sociedad. Y además yo creo no hay nada más humano que la cultura, precisamente. Y Correcto. si la deshumanizas, prácticamente estás perdiendo el valor de lo que representa, ¿no? Porque También creo tiene que razón. en los museos tú a lo que vas es a estudiar la historia humana o cómo la evolución de lo que sea, de una tecnología, de lo que sea, pero siempre desde el punto de vista de cómo nos impacta como humanos esa información o ese acontecimiento o lo que sea. Con lo cual creo que si llegamos al punto en el que perdemos ese punto base, que somos los humanos como humanidad y trasladar la historia, la información que tenemos a futuras generaciones o a otras personas y tal, creo que estaríamos perdiendo el punto principal de lo que trata un museo, de lo que trata la cultura. Por último, Elisa, último tramo de la charla, simplemente quiero preguntarte. Tú tienes un proyecto personal que se llama Cura Cultura, donde tienes tu propio emprendimiento y, bueno, has creado tu propia empresa, digamos. Me gustaría, no sé si tienes, bueno, que comentes dónde te pueden encontrar todas aquellas personas de la audiencia que de repente te encuentren interesante tu perfil, quieras, le hayan interesado el mundo de los museos, quieran conocerte un poco más, etcétera. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay dos lugares, bueno, dos proyectos sobre todo que me gustaría destacar. Uno es Cura Cultura, como dices tú, que el proyecto verdadero de Cura Cultura ahora es un manifiesto colaborativo para curar con cuidado. Bueno, en inglés sería a Collaborative Manifesto for Curating with Care. Entonces es sobre cómo podemos hacer del sector cultural más cálido, más empático, un lugar más seguro para todos. Entonces, este manifiesto colaborativo que se encuentra a través de mi página web de Cura Cultura, www.curacultura.com. La dejaremos en la descripción. Eso, gracias, que está en inglés, español, francés, lo que suena mejor. Podéis contribuir algo a este manifiesto porque es colaborativo, porque eso también es parte de hacer las cosas con amor, con cuidado. Entonces invito a todos que si quieren añadir algo sobre bueno, la parte tecnológico, audiovisual, en la cultura, en el ambiente cultural, pero también, ¿no? Quizás tenéis alguna idea de cómo podemos trabajar de manera más solidario. Os invito a enviarme alguna idea de eso, lo añado al manifiesto. Y la otra cosa que comenté antes es mi archivo de gráfica sociopolítica, que es Rise Rosa Rate. Pasó el enlace a la página web, también al Instagram. Y allí es para destacar las luchas, bueno, para tener también un mundo más solidario, pero a través de su producción gráfica artística. Entonces, invito a que vengáis, si alguien tiene alguna pregunta, siempre estoy y encantada de haber charlado hoy contigo. Mil gracias, Ángel. Nada, hombre, gracias a ti. También dejaremos tu LinkedIn por si alguien quiere contactarte a través de LinkedIn. Por último, ya cerramos. Simplemente, ¿tienes alguna recomendación para toda aquella persona que le haya interesado el tema, quiera saber un poco más?
no sé, algún tipo de artículo, documento, cualquier cosa, un podcast, un libro o alguna cosa que a ti te haya servido, que digas, oye, mira, esto me parece interesante si te gusta la cultura, si te gustan los museos, no sé. Sí, bueno, de hecho, tengo varias cosas que, bueno, mi empresa actual, Lord Cultural Resources, de hecho, escribimos, bueno, es que hemos escrito libros, la empresa, gente de la empresa, libros sobre museos, sobre crear exposiciones. Hay uno que se llama el Manual of Museum Planning, que se acaba de publicar en su tercera edición, que usan todas las universidades, los cursos, son los libros de textos sobre planificar museos. Y también uno sobre Digital Museum Planning. Y aquí hay un ejemplo de uno de los libros de Lord, que no es lo que nombré, pero bueno, otro precioso Art and Energy de Barry Lord. Em, Otra cosa es Interpret Europe, que es una asociación para la interpretación del patrimonio europeo. Interpret Europe, puedes hacerte miembro. Tenemos conferencias cada año, congresos. También hay talleres online muy a menudo y hay una red de personas por toda Europa que están trabajando en el patrimonio cultural, sea como curadores, también habrá gente del ámbito audiovisual, etcétera. Y allí, no sé, es un recurso fenomenal. El único que quiero mencionar es el ICOM, que es el Consejo Internacional de los Museos. Yo soy miembro de ICOM y de un comité internacional que es de los museos de memoria y de derechos humanos, que estamos dedicados a defender estos museos y la gente que representan. El ICOM, con su página web de ICOM, que luego te paso los detalles, también tiene un montón de recursos sobre, por ejemplo, la ética de museos, la definición de lo que es un museo, tiene un podcast que entra también en la tecnología, cómo se puede utilizar en museos. Hay un montón de recursos también en ICOM. Pero eso, simplemente esas son organizaciones muy estabilizadas que estoy mencionando, pero hay que también respetar y visitar pequeñas empresas, pequeñas asociaciones de personas que también crean sus propios recursos y hablar con la gente. No hay nada mejor que conectar con personas y eso podría ser un mensaje de LinkedIn, podría ser ir a ver en tu ciudad donde hay, no sé, grupos de personas apasionados de la misma cosa que te y todo es comunidad y gente al final. Entonces, bueno, con esto. Bueno, Elisa, yo muchísimas gracias porque has dado un montón de recursos que te pediré que me pases todos los links de ellos para poder compartirlo con la comunidad, ¿vale? Lo pondremos en la descripción, ya sea tanto del vídeo que subamos a YouTube como cuando esto se suba a Spotify y demás, también lo dejaremos en la descripción, sea la plataforma que sea, y ahí dejaremos todos los links para que toda aquella persona que quiera saber un poco más o bueno, leer algún tipo de libro, algún artículo o estas instituciones que has estado nombrando y demás, pues le pueda pegar un ojo y aprender un poquito más sobre esto. Ahí tenemos de broche final a un invitado Sí, especial. exactamente. Se llama Hércules. Mira la cámara. Hércules. Perdón. Nada, bienvenido también al podcast Hércules. Y, y nada, vamos a dejarlo aquí. Lo que te he dicho al principio, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo la verdad que he aprendido mucho sobre cómo está estructurado, todas las cosas que hay que tener en cuenta. Sobre todo quiero que el público al final quede con la idea de dos ideas clave. El audiovisual tiene una gran cabida en el mundo cultural y luego la segunda idea, que los proyectos de museo pues llevan mucho más que simplemente lo que vemos cuando vamos a la exposición, sino que llevan un trabajo de años previos, un trabajo sobre la exposición y después de la exposición, como bien has explicado, y creo que hemos contado la magnitud de este tipo de proyectos para que se haga una idea. Así que no te robo más tiempo, que sé que estás en periodo ahí con un montón de trabajo y de entregas, y muchísimas gracias por formar parte de Café Freelance hoy. De nada, mil gracias a ti, Ángel. Y como dije, si alguien tiene una pregunta, aquí estoy. Si no he podido ser muy específico en ciertos hechos, en ciertas cosas, es simplemente porque el mundo de los museos, la creación de museos es, bueno, cada museo es un mundo, es eso. Entonces, siempre estoy aquí por lo que sea.
Venga, Gracias. pues muchas gracias. Bueno, espero que te haya gustado este episodio, que te esté gustando el contenido y si es así, simplemente te pido que te suscribas al canal, que te suscribas donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, que comentes, que nos dejes comentarios para ayudarnos con el algoritmo a que cada vez tenga más alcance este proyecto y así poder seguir atrayendo a grandes profesionales del sector audiovisual y seguir generando una comunidad cada vez más grande de profesionales. Así que solo te pido un segundo de tu tiempo, un comentario, un like, un compartir, lo que sea que nos ayude con el algoritmo para que entre todos hagamos de Scala Freelance una gran comunidad audiovisual.